En primer lugar, pues agradecer al Ayuntamiento el que hayan organizado estas jornadas sobre historia. Agradecer también a Aurelio, tanto por la presentación como por haber confiado en mí para redactar ese capítulo sobre el siglo XVIII en el libro de Historia de Albacete. Y también, por supuesto, agradecerles a todos ustedes que asistan hoy, en esta tarde, a esta conferencia, teniendo en cuenta un poco la situación en la que nos encontramos de pandemia y que ha limitado, como se puede observar, bastante lo que es el aforo de este tipo de actos culturales. Bueno, yo les voy a hablar hoy sobre el siglo XVIII, siguiendo un poco lo que es ese transcurso cronológico que vamos desarrollando a lo largo de todos los jueves, y me voy a centrar especialmente en lo que es el título de la conferencia, la villa, la relación con todo lo que es el proceso del reformismo borbónico y todas las repercusiones que tienen esas reformas ilustradas en lo que es la evolución de la villa en el siglo XVIII, ¿no? Un momento que va a ser, bajo mi criterio, bastante importante porque produce un cambio en lo que es la configuración de la villa y una transformación para convertirse en un núcleo comarcal y un núcleo de servicios bastante importante, ¿no? El desarrollo de la conferencia va a estar estructurado en torno a esos 5 grandes bloques de contenidos. Por un lado, hablaremos lo que es el marco de ese inicio de siglo XVIII, ese inicio de siglo convulso, condicionado por lo que es la Guerra de Sucesión Española. En segundo lugar, hablaremos sobre una de las características de este siglo, que es la expansión demográfica, ¿no? Veremos la población, centraremos también en cuáles son los cambios, las permanencias, las transformaciones que se producen con respecto a la sociedad y que ya van orientando ese cambio que se va a producir en los siglos posteriores. Y en tercer lugar, nos centraremos en lo que es la expansión agrícola, cómo se va configurando el término nuevo y cómo se produce esa reorientación desde la ganadería a la agricultura. También relacionado con la economía, veremos todo lo que es el desarrollo comercial, el crecimiento económico y, por último, me centraré en lo que es el análisis del corregimiento borbónico desde el punto de vista de lo que es la institución municipal, el concejo, y cómo cambia la configuración en cuanto a su situación política a nivel territorial. Comenzando por la situación de inicio de siglo, pues como todos ustedes saben, el siglo XVIII comienza con ese cambio de dinastía, pasamos de los Austrias a los Borbones, y un cambio que se va a generar a partir de un conflicto bélico que es la Guerra de Sucesión, en la que, al fallecer Carlos II sin descendencia, y después de diferentes tratados de partición y después de diferentes testamentos, pues en el último testamento deja como heredero a Felipe V, el nieto de Luis XIV, y el resto de potencias europeas se van a poner en contra, forman la Gran Alianza y se inicia ese conflicto que tiene una dimensión internacional y, lo que a nosotros más nos interesa, tiene una dimensión nacional importante y que va a tener sus repercusiones en lo que es la villa de Albacete en este inicio del siglo XVIII, ¿no? Fundamentalmente, ¿por qué? Porque Albacete, debido a su ubicación en ese cruce de caminos entre lo que es la meseta, lo que es el centro, con la zona de, como dicen en los textos, las Andalucías y el Levante, y además a lo que se suma esa cercanía a la raya, a lo que es la raya con el Reino de Valencia, ¿no? O sea, van a estar en una situación en la retaguardia de donde se producen los principales conflictos armados entre los borbónicos y los austracistas. Pues todo eso va a hacer que la villa viva la guerra de primerísima mano, ¿no? La villa va a tener que hacer frente a numerosos esfuerzos colectivos como es el reclutamiento de milicias, que supone una enorme sangría de hombres, de mozos, a lo que es la villa. Se pasa por distintos momentos. En un primer momento solamente se solicita 1 de cada 100 mozos, después 2 de cada 100, y luego en los momentos de mayor conflicto, en los que se mantiene una mayor cercanía a lo que son los conflictos,
armados, pues encontramos en torno al 1707, 1709, hay momentos en los que se solicita a la villa que pasen a formar parte de las milicias todos los hombres que pudieran hacer cargo o pudieran llevar un arma, ¿no? O sea, a excepción de los niños y de los ancianos. Asimismo, van a ser numerosas las peticiones de socorro que llegan al ayuntamiento, fundamentalmente de la mano de Luis Antonio Belluga, del obispo de Cartagena, que se va a convertir un poco en el defensor de la parte borbónica de todo lo que es el territorio de Murcia y el Reino de Valencia, y que va a estar solicitando constantemente peticiones de socorro pues a todas las villas y a todos los lugares de nuestro entorno más cercano para precisamente socorrer aquellos lugares que están siendo atacados. Y así, pues las milicias municipales las milicias municipales de Albacete acudirán al rescate de la ciudad de Murcia, de la ciudad de Cartagena, de Villena, de Requena, de Almansa, de Carcelén, de Villamalea, de Villadevés o de Ayora, entre otros. También será frecuente las solicitudes por parte de Chinchilla de que todos esos soldados que forman parte de la milicia albacetense pasen a defender lo que es la guarnición del castillo de la ciudad, ¿no? Lo que provoca no pocos enfrentamientos, porque los regidores de la villa de Albacete, pues en muchas ocasiones se van a oponer, porque dicen que si todos los militares se van a la ciudad, la villa queda desprotegida, ¿no? Y pues al no tener ninguna defensa, pues es más fácil que le ataquen las numerosas tropas que discurren por las cercanías de la villa, ¿no? Por otro lado, también se va a tener que hacer frente a lo que son las solicitudes para defender los vados y los puentes cercanos a nuestro entorno, ¿no? Pues todos los puentes que están en torno al río Júcar, al río Cabriel, sobre todo porque pues esos son lugares estratégicos en los que son necesarios para que los ejércitos puedan transitar de un lugar a otro, ¿no? Entonces es importante que estén defendidos y que no se destruyan los puentes, ¿no? También será frecuente, pues, como he dicho, lo que es el transcurso de tropas por las cercanías de la villa, ¿no? De tropas tanto borbónicas como austracistas. Y la villa va a tener que hacer frente a lo que es los alojamientos y los abastos de todos los cuarteles que se monten en estas cercanías, ¿no? Los abastos, pues de todo tipo, desde paja, de cereales, y de los alojamientos igual. A los oficiales de alto grado hay que darles una casa acomodada, y mientras que pues el resto de soldados suelen estar en los alrededores de la villa, ¿no? Curiosamente también, pues en el marco de esa célebre batalla, de la batalla de Almansa, pocos días antes de celebrarse, tenemos noticia en el ayuntamiento de la solicitud del duque de Berwick, que será el principal general, o sea, es un inglés que está a la defensa de los franceses y que va a ser un poco pues el principal protagonista de la victoria borbónica en esa batalla de Almansa. Pues será el que, se solicita a la villa, como decía, el que se le dé acomodo para en su transcurso, en su discurrir por la cercanía de la villa, ¿no? Entonces se alojará en una de las casas de los regidores o de los regidores acrecentados. Por otro lado, dentro de los esfuerzos colectivos, también la villa va a tener que hacer frente a lo que son los impuestos. Aparte de los impuestos que normalmente se pagan, los impuestos ordinarios, de servicio ordinario, de extraordinario, etcétera, también tiene que hacer frente pues a los numerosos impuestos, peticiones que desde la corona se hacen al concejo para sufragar todo lo que son los gastos de las diferentes batallas que se están produciendo en el territorio peninsular. Y por último, todo esto va a condicionar una crisis agraria bastante importante, a lo que se suma una plaga de langosta que va a estar en torno a, desde el año 1707 hasta el 1710, una langosta que va a estar ahogada por los términos cercanos y que va a hacer que prácticamente pues la cosecha quede destruida cerca de 3 años.
Y así es frecuente observar en las actas del ayuntamiento pues distintas peticiones y distintos acuerdos, tanto del corregidor como de los regidores, en los que se dicen, por ejemplo, el 19 de octubre de 1708, pues el corregidor se obligaba a traer 333 fanegas de trigo y 120 arrobas de harina para intentar bajar el precio del pan a 6 cuartos, ya que la población se encuentra inquieta y pueden ocurrir altercados, ¿no? Para mantener un poco lo que es el orden público, pues lógicamente el concejo tiene que actuar. Poco tiempo después, en 1609, en plena crisis de langosta y acuciados también por lo que son los trasiegos de la guerra, pues el concejo solicita reservar a los vecinos pobres de lo que son los repartimientos, que es la manera en la que pues, se suele cobrar los impuestos, y que se les diese 3 libras de pan, medio azumbre de vino y 4 onzas de aceite para que pudieran subsistir. Todo eso nos muestra un poco pues, la crisis a la que se tiene que hacer frente a principios del siglo XVIII. Recuerden que el siglo XVII es un siglo también a grandes rasgos de crisis general, pero a finales, en las últimas décadas del siglo XVII, ya se observan ciertos avances, ciertas transformaciones, y sin embargo, pues justo al inicio del siglo XVIII volvemos otra vez a un momento de crisis bastante importante, que no es muy duradero, pero que sí que condiciona la vida de los habitantes de la villa. A cambio de todo esto, pues se van a obtener distintas recompensas y muestras de gratitud real, ¿no? Una de las más conocidas por todos, pues será la recompensa que por parte de Felipe V se otorga a la villa de Albacete por haber participado en la remonta de caballos en 1710, en la que pues el marqués de Valdeguerrero está solicitando caballos y dinero para reforzar la caballería, en un momento en el que Luis XIV pues, ha abandonado a su nieto y ha retirado todas las tropas francesas del territorio peninsular, ¿no? El marqués de Valdeguerrero conseguirá cerca de 1.700 caballos y más de 1 millón, creo recordar, de reales en esta solicitud. Y a cambio la villa, como decía, pues consigue ese mercado franco los jueves y la confirmación del privilegio de feria en esos 4 días posteriores que coinciden con la celebración de la Virgen de los Llanos, en torno al 8 y al 11 de septiembre, y pues esta confirmación de privilegio pues será, pues como veremos a continuación, un poco una de las partes de ese motor de crecimiento de la villa durante el siglo XVIII. En el segundo apartado, en lo relacionado con la población, pues a grandes rasgos, frente a lo que es la anterior etapa de estancamiento en el siglo XVIII, pues veremos cómo, en el siglo XVII, en el siglo XVIII se produce un cierto crecimiento dentro de esa transición demográfica que se denomina, y pasamos de los 7,5 millones de habitantes en el territorio peninsular a los 11 millones de finales del siglo XVIII. ¿Sí? Todo eso condicionado también por el interés que tienen los políticos reformistas de saber en todo momento la población que existe para potenciar distintos proyectos que aumenten lo que es la población, porque consideran que es muy importante tener mucha mano de obra, ¿no? Cuanta más mano de obra, pues más se generará, más riqueza, mayor riqueza se generará en el país, ¿no? Entonces, son numerables los censos que podemos encontrar a lo largo del siglo XVIII, desde el vecindario de Campos Florida, del catastro de Ensenada, el censo de Aranda, el censo de Florida Blanca, el censo de Godoy. Bueno, son fuentes que todas ellas hay que tomarlas con ciertas limitaciones, porque muchas de ellas tienen una fuerte finalidad fiscal, lo que puede provocar ocultamientos, pero, sin embargo, para lo que son los historiadores, pues nos ofrecen una foto fija en cada uno de los momentos, muy importante, que si lo unimos todo, pues nos hace una panorámica de cómo se produce esa evolución a lo largo del siglo XVIII. Bueno, los gobiernos, el crecimiento demográfico va a ser desigual a lo largo del siglo XVIII, va a crecer fundamentalmente en todo lo que son la cornisa cantábrica, el litoral, en Madrid, pero en el resto del territorio no va a crecer tanto como en esas zonas,
y también encontramos un desequilibrio en cuanto a la distribución de habitantes y también en cuanto a la ubicación espacial de ese crecimiento de población, ¿no? En el que predomina lo que es el medio rural frente al medio urbano. En Albacete, pues, encontramos que en este siglo XVIII prácticamente se triplica la población. Pasamos de los 800 vecinos, que si le aplicamos el coeficiente del 3,5, pues estamos en torno a los 3.000 y algo, a los cerca de 9.500, bueno, cerca no, 9.552 que se establece en el censo de Godoy a finales del siglo XVIII. Es un crecimiento considerable, como he dicho, se triplica la población, pero es un crecimiento desigual, porque si lo observamos a lo largo del siglo, podemos observar que en los 40 primeros años el crecimiento es lento y moderado, lógicamente condicionado por esos esfuerzos colectivos que les acabo de comentar de la guerra de sucesión. Y a partir de 1640 ya la población cuenta con 1.103 vecinos, o sea, en torno a 4.000 y algo habitantes, que lo sitúa en unos números muy similares a los que habíamos observado en el siglo XVI, ¿no? En ese momento, bueno, todavía no llegamos, si recuerdan ustedes en la conferencia de Pilar, decía pues que en torno a mediados del siglo XVI la villa llega hasta los 1.500 vecinos, ¿no? Pues estamos más o menos, se recupera, ¿no? Se produce esa recuperación de toda esa crisis, de todo ese descenso demográfico que se produce en el siglo XVII, pues en torno a la mitad del siglo XVIII empezamos a recuperar la población que había tenido en siglos anteriores la villa. El momento en el que se produce un crecimiento porcentual más importante en el siglo XVIII será entre las décadas de 1740 y 1760. En 1760 la villa cuenta con 5.776 habitantes, de los que en el núcleo urbano, en lo que es la villa, viven 4.588. El resto se reparten por las numerosas alquerías y lugares que hay distribuidos por todo el término municipal. En esta época también hay que sumar pues lo que es la ampliación del término, ¿no? Ese término nuevo que se incluye dentro de lo que es el término municipal en 1752 y que pues incluye 143 vecinos, o sea, cerca de 500 habitantes más, ¿no? A partir de ahí observamos, en la gráfica no se ve bien porque nos faltaría alguna referencia más en torno a esa década de los 60 a los 80, pero en la década de los 60 se produce un estancamiento de lo que es la población, sobre todo motivado por lo que es la situación de crisis agraria que se produce en esta década, ¿no? Pues en estas épocas tendremos la crisis de subsistencia, pues que está vinculada también a todo lo que son los motines que se producen en torno al motín de Esquilache. Se produce también todo lo que es la pragmática liberalizadora del comercio de granos, que es lo que fomenta la especulación, la malversación de las oligarquías, y a eso se une también pues una crisis agraria en la que la productividad no es lo suficientemente elevada para dar abastecimiento a toda la población, ¿no? La siguiente referencia que podemos encontrar es en torno pues, al censo de Floridablanca, ¿no? En 1787. En esas décadas, desde 1785 hasta 1795, volvemos a ver un crecimiento bastante importante de lo que es la población. En 1787 la villa cuenta con 8.261 habitantes, de los que en el núcleo solo viven 6.679. El resto, como decía, se reparte entre las aldeas del término. Y en 1797, como decía antes, pues terminamos con 9.552, con el censo de Godoy. El censo de Godoy es muy problemático porque no es muy fiable en cuanto a lo que es la población que se registra, si tenemos en cuenta otros padrones, pero bueno, para darnos un poco esa visión general, esa visión panorámica nos sirve. ¿Qué pasa a principios del siglo XIX? Pues de nuevo una guerra, ¿no? Y de nuevo esa tendencia alcista que observamos en la población se detrae, se produce a principios del siglo XIX, pues junto con lo que es la guerra de independencia y los saqueos
que van a hacer los franceses de la villa, pues también se produce una epidemia, se produce una crisis de tercianas en el 1804, por ejemplo, que hace que la población, pues en la década de 1809 más o menos, pues retroceda hasta los 8.000 habitantes. Tendremos que esperar de nuevo hasta 1830 para volver a observar la recuperación de esa tendencia alcista que encontrábamos a finales del 18, ¿no? En torno a 1830, aunque esto, pues Carlos hablará mucho mejor el próximo día, encontramos que la población de Albacete está situada en torno a los 10.000 habitantes, ¿no? Entonces se ha recuperado, después de ese bajón de principios del siglo XIX, en la década de los 30 observamos que aumenta considerablemente. Todo esto, ¿qué es lo que nos muestra? Nos muestra un sistema demográfico que está situado en torno a lo que podemos considerar el mundo urbano y el mundo rural. Esto lo han estudiado bastante los profesores Francisco García González y Cosme Gómez, y ellos concluyen que se van a dar una serie de condicionantes endógenos y exógenos que sitúan a la villa en la primera posición tanto a nivel cuantitativo como cualitativo de las villas de su entorno más cercano. Y como decía, fundamentalmente por esa confluencia de factores endógenos como pueden ser altas tasas de natalidad, inucialidad, una temprana edad de acceso al matrimonio y unas tasas de celibato definitivo también bajas. A lo que se suman factores exógenos como lo que es la movilidad geográfica, tanto de lo que son las aldeas al núcleo urbano, como de los lugares de otras villas y ciudades más cercanas también a la propia villa de Albacete. Todo eso, pues, es una característica más, es una muestra de la importancia que en el siglo XVIII va a ir adquiriendo la villa de Albacete. Bueno, en este siglo, en el siglo XVIII, pues tenemos la suerte de contar con uno de los planos más antiguos de Albacete. Uno de los planos más antiguos, o a lo mejor el mejor conservado, ¿no?, porque hay más antiguos. Y es un plano que se hace en 1767 y se hace con una finalidad bastante... la finalidad es que se han expulsado a los jesuitas, que ha quedado vacía lo que es el colegio de los jesuitas, que era la iglesia de la Concepción, y hay que darle una finalidad, ¿no? Entonces, el ayuntamiento lo que empieza a hacer es solicitar al Consejo, pues, diferentes usos para esos espacios, ¿no? Entonces, una de las primeras solicitudes es que la iglesia de la Concepción, o sea, lo que es la capilla del colegio, pase a ser iglesia. Y se justifica diciendo que es que, claro, el barrio de arriba, el barrio de la Cuesta, es muy amplio y está muy alejado de lo que es la iglesia de San Juan. Entonces, si ustedes observan el plano, pues toda la zona del barrio de abajo, que es toda desde aquí hacia la izquierda, pues está todo, ahora veremos una superposición con lo que es el callejero actual, está todo muy junto, mientras que la zona del barrio de arriba, el barrio de la Cuesta, está todo bastante amplio, ¿no? Con las calles se ven bien, se marcan bien los números, etcétera. Bueno, en este callejero, para lo que a nosotros interesa es que vemos, pues, cómo está la distribución de la población de la villa a mediados del siglo XVIII. Siguen teniendo especial importancia lo que es ese núcleo central en torno a lo que es la Plaza Mayor, que está ubicada aquí, en torno a lo que es la calle Herreros, la calle Cid, la calle Cornejo, la calle Tejares, y encontramos también que la mayor parte de la población se va a ubicar en torno, pues, a la calle Mayor, que aparece aquí, en este zigzag, la calle San Agustín y la calle Concepción y la calle Carmen. De hecho, a finales del siglo XVIII, en el censo de Florida Blanca, pues tanto lo que es, las tres calles con mayor población, que están en torno a unos 600 habitantes, son la calle Carmen, la calle San Agustín y la calle Herreros. Serán las tres con mayor población. A todo esto, y también se utiliza en uno de los escritos que el Concejo va a redactar para pedir al Consejo de Castilla, el que uno de los usos del colegio de jesuitas sea precisamente para colegio, pues se hace mención a
ese río Piojo, que cruzaba, que atravesaba y diferenciaba los dos barrios, y en esa carta se dice que pues, en los momentos de lluvia el río corría con mucha agua y entonces los niños no podían transitar de un barrio a otro. Entonces, por eso solicitan que en el Colegio de los Jesuitas se coloque una escuela. La otra escuela estaba en torno a la Plaza Mayor y luego se solicita también un colegio de gramática que estará ubicado en torno al Altozano, ¿no? Serían los dos colegios de primeras letras, Plaza Mayor, Concepción, y el secundaria, entre comillas, pues sería en torno al Altozano, ¿no? Porque también era donde vivían las clases más pudientes y eran los que pues podían pagar esos estudios a sus hijos, ¿no? A lo largo del siglo XVIII podemos encontrar también en el concejo pues muchísimas peticiones de reformas, de plantío de árboles. Bueno, algunas de las más curiosas se producen, por ejemplo, en torno a finales del siglo XVIII y que son una muestra de cómo está creciendo la población. Pues en 1683, por ejemplo, el corregidor Francisco Javier Lozano ordena que se construyan nuevas casas por la falta de habitaciones que se observaba y el aumento de vecinos. También expone la necesidad de crear una carnicería para el barrio de arriba y ampliar el número de ventas que había alrededor de la población. Además, pues se solicita el empedrado de las calles y de las principales vías de acceso al municipio. Si comparamos el callejero y hacemos una superposición con lo que es el callejero actual, pues se observa claramente esa intencionalidad, ¿no?, de ampliar mucho más lo que es el barrio de arriba, porque bueno, pues todas estas calles que llegan hasta aquí, como vemos, se contraen y esto a la zona de Carretas, la zona de Villa Cerrada y poco más, ¿no? Este sería un poco el núcleo urbano del siglo XVIII y que se va a mantener prácticamente, observamos con leves diferencias también en el siglo XIX. En lo relativo a la sociedad, la estructura social que llega al siglo XVIII pues está basada en una sociedad estamental que, a pesar de los intentos reformistas de esos políticos ilustrados, pues va a mantener su estatus, ¿no? O sea, va a mantener sus características prácticamente sin muchos cambios, ¿no? Tenemos los dos grandes grupos de privilegiados, ¿no?, que gozan de privilegios tanto jurídicos, fiscales, políticos, como son la nobleza y el clero. Y por otro lado tenemos el Estado llano, Estado general, en el que pues, la principal característica es que es totalmente heterogéneo y muy complejo, ¿no? Encontramos gente desde los grandes adinerados, los grandes comerciantes, hasta los vagos y maleantes, ¿no? O sea que es un grupo muy, muy heterogéneo. Como decía, los ilustrados van a intentar actuar contra estas clases, sobre todo contra lo que consideran manos muertas, pero no van a tener el resultado que ellos quisieran, ¿no? Sí que se observan algunos cambios, como es ese empuje burgués, no ese empuje de burguesía, que bueno, todos esos artesanos, mercaderes, funcionarios, etcétera, que poco a poco van a constituir lo que es el germen de una clase media, sin saberlo, sin estar todavía en la sociedad de clase ni nada de eso, pero sí que son el germen ya de lo que posteriormente se establece ese cambio que se produce luego ya con la sociedad de clases, en el que pues se mantiene lo que es el dinero y no la sangre como el principio ordenador de la sociedad, ¿no? Sí que se observan ya algunos cambios, sí que se observan ya algunos movimientos por parte de esa burguesía para el ascenso social, pero bueno, todavía bastante limitado, ¿no? Habrá que esperar al siglo XIX para observar unas mayores, para observar el cambio, ¿no? En cuanto a lo que es la nobleza en Albacete, pues observamos que el número de hidalgos pues, es intermedio, ¿no? Vamos a decir, está en torno a los 25. Está en una posición, podríamos decir, el cuarto a nivel provincial, de la actual provincia de Albacete, ¿no? O sea, por encima, el número de hidalgos tenemos Almansa, que tiene cerca de 68, Chinchilla, Ellín, bueno. Sin embargo, bueno, el número total de hidalgos supone un 1% del total de la población, cuando en España estamos en torno al 4,6, más o menos, ¿no? Entonces es un número relativamente bajo. Sin embargo, la importancia de estos hidalgos es bastante alta.
Generalmente suelen provenir de labradores enriquecidos que luego han comprado alguna carta de hidalguía o que han conseguido de alguna manera esas cartas de hidalguía y que mantienen entre sus principales formas de vida, ¿no? Pues el mantenimiento de propiedades urbanas, propiedades agrícolas y propiedades ganaderas, ¿no? O sea, existe poca diferencia entre lo que es un labrador normal, ¿no? Por ejemplo, Francisco Munera Alfaro, que es uno de los hidalgos que vamos a encontrar al principio del siglo XVIII, dice que además de percibir anualmente 6.000 reales por el tráfico de su cabaña de ganado, poseía entre sus bienes inmuebles una casa en la calle de la Feria, otra en la de la Concepción, otras 2 en la calle de Zapateros y varias casas de campo, una en el sitio de casa de Don Juan, otra en el sitio de Naveta y otra en el sitio de los Anguijes. Estos eran los heredamientos, que va a ser una forma también muy frecuente de acumulación de tierras con casas de labor, con ganado, que se va a utilizar por las gentes acomodadas. Y por otro lado, pues van a ser los principales actores de la oligarquía. Yo creo que tanto Carlos como Pilar ya en las conferencias anteriores les han mostrado cómo es un poco la estructura de lo que es el concejo y cómo se consigue la mitad de oficios, por lo que la mitad de los oficios concejiles tenían que ser del grupo de los hidalgos, la otra mitad tenía que ser del Estado llano. Entonces, poco a poco van adquiriendo un poder bastante considerable en lo que es la influencia del concejo, a lo que se suma que cuando se produce la venta de oficios, ¿no?, en torno al siglo XVI y XVII, pues la mayoría de los hidalgos compran un oficio de regidor, ¿no? Y luego, cuando se producen los acrecentamientos, pues solicitan que su oficio de regidor sea preeminente y puedan entrar con armas, con capa y espada, como se dice, o con armas en los concejos, o sea alférez mayor, o sea alcalde mayor de rondas, bueno, con todo ese tipo de características. No encontramos miembros de la alta nobleza, ¿no? Son todos miembros de la hidalguía, a excepción de lo que es de los Carrasco, ¿no? Yo creo que Pilar ya les habló también el jueves pasado de la importancia de la familia Carrasco y, bueno, aquí les muestro un árbol genealógico de uno de los últimos Carrasco del siglo XVIII, que es Fernando Carrasco Rocamora, que al final, entre el siglo XVIII y principio del XIX, llegará a firmar ya las actas como conde de Villaleal, el señor de Pozorrubio, de Molins, de Buznegra, caballero de la Orden de Carlos III, y será suegro de un grande de España, como don Luis de Roca de Togores, conde de Pino Hermoso, y será abuelo de Mariano de Roca Togores, marqués de Molins. Entonces, esta familia de los Carrasco se va a ir configurando como una de las más importantes de todo a nivel comarcal, porque llegan pues hasta Murcia, hasta la propia ciudad, y van a ir serán una de las más adineradas de la villa y pues darán el salto a lo que son pues la nobleza, ¿no?, la nobleza titulada. Por otro lado tenemos el clero. El clero, pues en el censo de Floridablanca encontramos, se nombran 2 curas, que es normal, porque están situados a la cabeza de lo que es el clero local, entonces su número no podía ser muy elevado. Tenemos 2 curas, uno para la iglesia de San Juan y otro para la aldea de Salobral. Tenemos 3 tenientes de cura, uno que ayuda en la iglesia de San Juan, otro en la iglesia de la Concepción y un tercero en el señorío de Pozorrubio. Y luego tenemos un número ahí, hasta 30, de otras personas relacionadas con el clero, que van a disfrutar de sus privilegios fiscales, jurídicos y políticos, ¿no? Junto a ello encontramos hasta 8 conventos, tanto de religiosos como de monjas. Bueno, 2, 4, 6 de religiosos y 2 de monjas. Tenemos el convento de San Francisco, de la calle Zapateros, en el que, como ven, pues tenemos ahí 2 puntos en el que podemos saber el número de religiosos, tanto en el que es el catastro de Ensenada a mediados del siglo XVIII como el censo de Floridablanca, y los números más o menos se mantienen. Tenemos el convento de San Agustín, que estaban en la plaza de Altozano, los franciscanos descalzos, que se establecen en el 17 en el convento de los Llanos. Tenemos la Compañía de Jesús, que sí que aparece en el catastro, pero como saben ustedes se produce la expulsión en 1767 y entonces no aparecen ya en el censo de Floridablanca. Cuando se produce la expulsión,
había en la villa en torno a 7 sacerdotes los que tienen que salir de la villa y embarcar en Cartagena. En principio iban hacia Roma, pero bueno, se quedan en Córcega. Y luego tenemos la casa hospicio de San Antonio Abad, que está situado en la ermita, en la cercanía de la ermita de San Antonio, que cuenta con 2 sacerdotes y 2 criados en el censo de Floridablanca, y los hospitalarios del Divino Pastor, que se asientan en el Hospital de San Julián y Santa Basilisa, y dicen las actas que para la curación, asistencia y cuidado de los enfermos, tanto naturales como forasteros, ¿no? En cuanto a las monjas, contamos con las franciscanas de la calle de las Monjas, estaría situado el convento, y luego las justinianas, que están también en el Altozano. En el número total observamos que pues prácticamente muy similar en ambos momentos, ¿no? Tanto a mediados del siglo XVIII como a finales. Encontramos que la influencia del clero va a ser bastante importante en la villa, ¿no? Pero pasa también en cualquier otro lugar, ¿no? Porque pues gozan de gran poder tanto material como espiritual, ¿no? Y las relaciones que van a existir con el concejo pues van a tener momentos de consenso y momentos de disenso, ¿no? Los momentos de consenso, pues generalmente el ayuntamiento siempre acude a los religiosos, acude al clero local, pues en los momentos en los que necesitan un acto de legitimación, ¿no? Si hay un sorteo, pues se tiene que contar con el cura, con el párroco. Si hay un sorteo de milicianos, todos esos actos siempre se encuentra con el clero. Actos de cortesía, si llega un corregidor, pues tienen que ir también todos los miembros del clero. Los momentos también de esfuerzos colectivos, también vamos a encontrar en esos momentos de crisis en los que, como les comentaba al principio, pues el corregidor está buscando como loco fanegas de trigo para bajar el precio del pan. Muchas veces, no siempre, muchas veces el clero colabora y vende del que tiene de sus impuestos. También en fiestas, en rogativas, y luego los principales momentos de conflicto suelen ser, lógicamente, por los temas del fuero eclesiástico, ¿no? Hay en algunos momentos en los que se produce esa fricción entre lo que es el fuero civil y el fuero eclesiástico, sobre todo en muchos de esos individuos que, como hemos visto, no están en la parte más alta de lo que es el clero, pero que sí que forman parte de ese personal relacionado con el clero, y que, cuando se produzca algún altercado, pues siempre van a tirar que a ellos no se les puede juzgar la justicia civil, sino que tiene que ser la eclesiástica, ¿no? Y el otro gran conflicto será la inmunidad fiscal, ¿no? Pues eso, en muchas ocasiones el concejo va a intentar que el clero o ese personal relacionado con el clero pague o participe de los repartimientos, de los encabezamientos de la villa, ¿no? Que paguen impuestos, ¿no? Siempre, la inmensa mayoría de las veces, con poco éxito. También en un lugar como Albacete es frecuente, aunque no sé si se va a ver bien, pero bueno, es la genealogía de los Agraz, es frecuente que algunas familias estén multirepresentadas, tanto en lo que es el concejo como en lo que es el clero. Y el caso de los Agraz es uno de los más significativos. En un momento determinado, en el siglo XVIII, encontramos que están como regidores don Alonso Agraz, que además es uno de los regidores acrecentados porque también es el alcalde mayor de Rondas, y su cuñado participan como regidores, y el hermano de Alonso pues será el vicario de la villa, ¿no? Entonces es muy frecuente que cuando haya que tratar algo en el concejo relacionado con el clero, pues estas dos personas tengan que salir del concejo. Entonces vemos un poco la influencia que algunas familias pueden tener en este contexto local. En definitiva, el clero supone en estos momentos un 4% del total de la población de la villa. Lo que cuando estamos hablando que en España tenemos un porcentaje de en torno a un 2%, o sea que es un porcentaje bastante elevado, ¿no? Lo que ha llevado a autores, pues como a Santa María, a decir o darle ese apelativo de villa conventual a lo que es la villa de Albacete, ¿no? Y de hecho, si observamos de nuevo lo que era el callejero, pues encontramos que aparte de la catedral, los distintos conventos que aparecen dentro del núcleo urbano,
pues toda la villa está rodeada de numerosas ermitas, y en un documento de 1766, que recoge Sánchez Torres, dice que tiene por antemurales al rodeo del pueblo las ermitas de la Santísima Cruz, señores Fabián y Sebastián, las de María Santísima del Rosario y Santo Sepulcro, las de la señora Santa Bárbara y Santa Quiteria, y las de los señores San Ginés y San Ildefonso, y en el centro las de María Santísima del Carmen, el patriarca señor San José, y todas ellas con decente adorno para celebrar festividades y misa en el discurso del año, ¿no? Entonces vemos que un poco la configuración, pues, de ese apelativo de villa conventual, pues puede ser reconocido. Por último, el Estado Llano, pues es como decía, un conglomerado complejo, heterogéneo, y que está, en cierto modo, enmarcado por el nivel inferior, por la parte de todos esos oficios vinculados a la agricultura y la ganadería, que suponen un 56% del total de la población, y por otro lado, todos aquellos relacionados con el mundo artesanal, el comercio y los servicios, ¿no?, que dan una perspectiva ya de esa consideración de núcleo urbano con muchísimas comillas, o de núcleo de servicios, mejor dicho, un núcleo comarcal que podemos encontrar podemos otorgar a esa visión de Albacete sobre todo de la segunda mitad del siglo XVIII. Por bloques encontramos, como decía, los oficios vinculados a la agricultura y la ganadería, suponen un 56% en total. Dentro de ellos, jornalero, mulero, leñadores, trabajadores son los mayoritarios. Solo encontramos un 10% de labradores, que son los que están con una mejor consideración dentro de este grupo. Y este porcentaje total del 56% podría ser superior si le sumamos todos aquellos individuos que, tanto en el Catastro de Ensenada como en el Censo de Floridablanca, aparecen no aparecen con un oficio determinado y que viven en las numerosas aldeas del entorno, ¿no? Y que, pues, si no tienen oficio, pues posiblemente fuesen jornaleros. Por otro lado, tenemos el grupo de los artesanos, que suponen también, los porcentajes suelen ser muy similares en ambas fuentes. Estoy utilizando tanto lo que es el libro de vecindario del Catastro de Ensenada como el Censo de Floridablanca, ¿no? Estamos hablando de 1760 a 1787. Los artesanos son un 25%, como decía, predomina lo que es el textil, tanto con aquellos oficios destinados a la confección de artículos de vestir, como sastres, cordoneros, como aquellos que se dedican a la fabricación de tejidos, ¿no?, como pueden ser tejedores, bataneros, cardadores, hiladores y peinadores. En segundo lugar en importancia están los oficios relacionados con el calzado y la piel, y por último los relacionados con el metal, en los que predomina los cuchilleros. Creo que en el Catastro de Ensenada había 21 cuchilleros, y después los herreros a corta distancia, que estaban en torno a 18, y luego otros oficios. A todos estos hay que sumarles, pues, todos esos oficios relacionados con la alimentación, con la construcción, y que forman parte también de este grupo, ¿no? Como cuestión importante también de estos artesanos es que se comienza a observar un grupo importante de lo que son maestros emprendedores, ¿no? Son maestros de un determinado oficio que intentan montar sus tiendas y establecen sus redes comerciales para vender sus propios productos, ¿no? Ya no dependen de otros, ¿no? Y que, pues, en cierto modo, son también los que van a potenciar esa actividad comercial o ese desarrollo comercial que podemos encontrar en la segunda mitad del XVIII. El tercer bloque son los comerciantes. Estamos en torno a un 5%, pero es un número bastante importante porque a principios del XVIII hay un documento en el que aparecen en la villa de Albacete en torno a 20 comerciantes solo, y a finales del XVIII tenemos 201, creo recordar, 201 comerciantes, ¿no? Entonces ha aumentado bastante el número de comerciantes, una muestra más de ese desarrollo económico, de esa expansión comercial que se va a producir, como decía, a finales del siglo XVIII. Los comerciantes viven fundamentalmente del comercio del azafrán, del comercio textil y del comercio del ganado y de la lana. Y también encontramos un bloque bastante importante de comerciantes, vamos a decirle, importantes, ¿no? Comerciantes que tienen ya un volumen de negocio bastante considerable y que también tienen unas redes comerciales con los puertos del Levante y con Madrid muy importantes, ¿no? De hecho, también vamos a empezar a ver
la llegada de nombres de comerciantes franceses, de comerciantes catalanes que se asientan en la villa. Y, por otro lado, tenemos la complementariedad de oficios, es decir, que no solamente hay comerciantes que son comerciantes, sino que hay boticarios que también se dedican al comercio, que hay regidores que también se dedican al comercio, que hay sastres que también se dedican al comercio, ¿no? Entonces, también se utiliza mucho como una parte complementaria de lo que son los ingresos. El último bloque son todos aquellos profesionales que podemos decir liberales, ¿no? y aquellos que están dedicados a la administración, ¿no? Donde tenemos procuradores, abogados, escribanos, empleados con sueldo real, los propios regidores, y que suponen un 5% también del total de la población, un número bastante elevado, ¿no? Y que nos da una muestra de esa importancia que está adquiriendo la villa de Albacete como núcleo comarcal, ¿no? Y que como núcleo de servicios. Pasando a lo que es la expansión agrícola, que se produce en el siglo XVIII, pues bueno, en el 700 el mundo agrario va a seguir siendo pues el principal motor de la economía, ¿no? Sigue siendo. Y los ilustrados pues también se van a prestar una especial atención a todo lo relacionado con esas reformas que puedan ampliar los beneficios de todo lo relacionado con el mundo agrario, ¿no? Así, pues se van a proponer numerosas reformas, como puede ser la roturación de nuevas tierras, la extensión de obras de regadío, la introducción de nuevos cultivos, la fundación de depósitos y obras pías como instituciones crediticias, la liberalización del comercio de granos, incluso lo que es y también la limitación de los privilegios de la mesta, que va a tener bastante repercusión, sobre todo en Albacete, donde la mayor parte de la oligarquía era una oligarquía ganadera. Sin embargo, a pesar de todas estas reformas que quieren introducir los ilustrados, pues no van a tener el éxito que ellos quisieran, ¿no? Sobre todo motivado porque existen crisis climatológicas bastante importantes que hacen que el rendimiento de los cultivos no sea el apropiado, y sobre todo por la actuación de los hidalgos, o sea, la actuación de la nobleza, más que de los hidalgos, que va a intentar poner todas las trabas posibles a esas medidas reformistas que quieren poner estos políticos ilustrados, ¿no? Y que van a conseguir la acaparación de tierra en sus manos, ¿no? Tierras que van a arrendar a terceros y que las van a mantener sin dedicar ningún dinero a invertir, a reformar para que el producto sea mejor, ¿no? O el rendimiento sea mayor, ¿no? Entonces tenemos que a los ilustrados les interesa mucho todo lo que es el mundo agrario, ¿no? Ya que depende de todo lo que son las ideas de la fisiocracia, pero los resultados que tienen no son los adecuados, ¿no? O los que ellos quisieran, mejor dicho. En Albacete el paisaje agrario pues lo conocemos fundamentalmente pues a partir también de lo que es el catastro de Ensenada, ¿no? Porque el catastro de Ensenada va haciendo especificando lo que son cada una de las tierras, si son de primera calidad, segunda, tercera calidad, y bueno, ahí a partir de un trabajo de Sánchez Ferrer, pues encontramos un poco lo que es la distribución de lo que es la superficie, por productivas, improductivas, cultivadas y de matorral y monte, ¿no? Destaca, por ejemplo, como el regadío es muy poco. Tenemos en torno, solo hay 124 almudes, o sea, un 0,04 del total de la población. Predomina lo que es el labradío, o sea, lo que son los cereales, con un 78%. Luego, en segundo lugar, luego está el viñedo, ¿no? También con un 2,13. Y por último, lo que son los azafranares, que tienen un 0,14, ¿no? O sea, muy poquito. Sin embargo, son el producto con el que más beneficio se obtiene, ¿no? Y el que también va a estar detrás de ese desarrollo comercial que hemos comentado. Lo que es la evolución del paisaje agrario, pues podemos encontrar cómo a principios del siglo XVIII predomina lo que son las zonas de montes, ¿no? Porque, como decía, la oligarquía fundamentalmente vive del ganado, es una oligarquía ganadera, entonces predomina lo que es todo lo que es relacionado con la ganadería. En segundo lugar, en importancia está el viñedo, que vamos a encontrar que aumenta considerablemente en los años posteriores. En tercer lugar, el azafrán y, por último, los cereales.
Y, sin embargo, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII vemos cómo se produce esa reorientación desde la ganadería a la agricultura, ¿no? Comienza a tener más importancia todo lo relacionado con los cereales. En segundo lugar, el azafrán. También se comienza a cultivar con mayor importancia el viñedo, y luego queda ya casi en último lugar todo lo relacionado con el ganado lanar. Si vamos a la propiedad, pues la propiedad observamos cómo la inmensa mayoría de la superficie está en manos de pocas familias. Entre esas familias tenemos los Agraz, tenemos los Alfaro, Barnuevo, Bastida, Benítez, Bustamante, Cantos, Cañabate, Carcelén, Carrasco, Cortés, Espinosa, Munera, Santaella, Urrea y Zamora, que serán algunos de los linajes que llegan a acaparar hasta el 80% del total de la superficie. O sea, tienen grandes extensiones. Un hecho importante, como decía al inicio, será la ampliación del término municipal con ese añadido de lo que es el término nuevo en 1752, ¿no? Todo esto, como comentaba Pilar, pues es muy frecuente que existe una comunidad de pastos entre Albacete y Chinchilla, y bueno, pues esa comunidad de pastos da lugar a muchísimos enfrentamientos entre las justicias de ambos lugares, ¿no? En el 1723 termina lo que es esa comunidad de pastos, y a partir de ahí, bueno, incluso en el ayuntamiento, pues empiezan a establecer banderías entre los que se denominan como defensores del bien común, en el que encontramos los Carrasco, los Agraz y los Alfaros, que quieren separar totalmente el término, y los defensores de los intereses de Chinchilla, en los que encontramos los Munera, los Cantos y los Alcañabate, que quieren seguir manteniendo la comunidad de pastos, ¿no? Esa conflictividad es bastante importante. Es frecuente que el corregidor tenga que actuar porque pues, o los vecinos de Chinchilla se han metido en dehesas que pertenecen a gente de Albacete, o los vecinos de Albacete se han metido en dehesas que pertenecen a los vecinos de Chinchilla. Y todo eso va a concluir en 1752, cuando pues, se produzca lo que es esa delimitación, ¿no? El Consejo de Castilla dictamina que, a excepción de la sierra que queda común para el pasto y la leña, se adjudiquen a la villa de Albacete todas las dehesas y tierras antes de Chinchilla que se hallan a la mano derecha del camino real de la ciudad de Murcia hasta el término de Tobarra, y también la dehesa de Meledriz, ¿no? Que más o menos es esta zona que ustedes pueden ver en la imagen, ¿no? Así pasan a formar parte de Albacete pues aldeas como Rubaldea, La Cueva, Los Hitos, La Rambla, Urán, Bujía, Mazalquivir, La Ruiza, Pasaconsol, Pozo Cañada, que será la más importante, ¿no? A la que a partir de este momento hay que nombrar un alcalde pedáneo en todas las elecciones de oficios, Charcolobo, Cerrolobo, Abuzadera, Sontalafia, Mercadillo, Ventanueva o Meledriz, entre otros. Otro aspecto importante también relacionado con la expansión agrícola será pues toda la situación que se da relacionada con las lagunas o la desecación de las lagunas que hay alrededor de Albacete, ¿no? Tenemos el CAS, tenemos la acequia, que también es frecuente que constantemente en el ayuntamiento pues hagan escritos que hay que limpiar la acequia, ¿no? Y para esa limpia de la acequia pues se pone en almoneda lo que es la dehesa de San Pedro, ¿no? Entonces a partir de los ingresos que supone esa dehesa se limpiaba la acequia. Y sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, pues encontramos que ya se empieza a tratar con mayor importancia en el ayuntamiento el que se desarrollen proyectos para desecar todas esas lagunas que hay alrededor de Albacete, que pues en los momentos en los que hay mucha lluvia, pues ocasionaba graves problemas de insalubridad a la población y de higiene, ¿no? En 1772 pues, se va a hacer un proyecto que no se llega a realizar, pero sí que se diseña por el dominico Fray Marcos de Santa Rosa de Lima, en el que pretende hacer una estructura radial que se recojan todas las aguas de las fuentes que hay alrededor de Albacete y se conduzcan a una única acequia que atraviese Albacete y vaya a parar al río Júcar, ¿no? Como decía, el proyecto no se va a terminar y habrá que esperar pues, a principios del siglo XIX para que se cree lo que es el Real Canal de Albacete y
el canal de María Cristina, ¿no?, que se llamará posteriormente el canal de María Cristina. Estas son un poco las grandes lagunas que siempre aparecen mencionadas en el concejo y que son las que más problemas de salubridad, como decía, o de insalubridad, mejor dicho, dan, como es la Acequión, como es los Ojos de San Jorge, Ollavacas, la Fuente del Charco y aquí abajo pues el Salobral, ¿no? Y el proyecto que diseña el dominico, Fray Marcos de Santa Rosa, pues es algo así parecido, ¿no?, que coincide luego con lo que otros maestros van a intentar llevar a cabo también en los años finales del siglo XVIII, y coincide también con el proyecto que en el XIX se va a desarrollar como dentro de ese Real Canal de Albacete. En cuanto a lo que es el desarrollo comercial, como decía, pues este desarrollo comercial se va a convertir en el principal motor de transformación de la villa en un auténtico mercado y centro de servicios de su entorno agrario. Generalmente, fundamentalmente, mejor dicho, por la confluencia de factores como ese incremento demográfico que ya hemos dicho, que hace que pues haya que abastecer de víveres y de artículos o productos de primera necesidad a esa población, y que luego se extiende también a los núcleos más cercanos. El tráfico de mercancías, que va a pasar por la villa, ¿no?, por su configuración o por su establecimiento geográfico como cruce de caminos, y también por la feria, ¿no?, la feria que va a tener un enorme arraigo y que poco a poco pues va a llamar a numerosos comerciantes en los años posteriores, ¿no? Gómez Carrasco ha estudiado pues todo lo que es el desarrollo comercial de este siglo XVIII y cómo ese desarrollo comercial se convierte en el motor de esa transformación de la villa y de esa configuración pues entre el medio urbano y el medio rural, y establece 3 periodos, ¿no? El primer periodo es un periodo de crisis y recuperación que se produce entre finales del siglo XVII, entre 1680 y principio del XVIII, 1730, en el que pues no hay mucha actividad. La actividad comercial que hay es de poco recorrido. Fundamentalmente, pues los comerciantes se dedican al ganado, se dedican al comercio de la lana, se dedican a lo que es el mercado crediticio y a lo que es los alimentos, ¿no? Y los principales comerciantes pues van a ser el clero, los eclesiásticos y las élites locales. El segundo momento es el que se produce en torno al 1740 y 1780, es lo que él denomina como donde se sientan las bases o los pilares del crecimiento, ¿no? A partir de aquí observamos una mayor especialización de todos los oficios relacionados con el comercio, ¿no? Pues tratantes, comerciantes, mercaderes, se mezclan con carreteros, tenderos, arrieros, confiteros, mesoneros. Bueno, hay una diversidad social bastante importante. Se sigue manteniendo como principales productos de comercio pues todo lo que es el mercado crediticio, lo que es el ganado, lo que es los granos, lo que son los cereales, los textiles, y también se empiezan a observar otros productos que podríamos decir como de alto standing, ¿no?, que muestran también un poco la importancia que va adquiriendo la población de la villa. Y el último momento es el que se produce en torno a 1780 a 1830, que es el que denomina como de explosión comercial, ¿no? El principal motor será la feria. La feria va a llamar a muchísimos tratantes de ganado, comerciantes de todo tipo de productos, para que lleguen a Albacete en estos momentos. Se observa también una enorme extensión de tiendas, de redes de tiendas. Aparece un mayor número de comerciantes al por mayor, también entre lo que son los oficios de la villa, y aparecen esos comerciantes catalanes y franceses que comentaba anteriormente, y se observa un mayor tráfico comercial. Como decía, la feria pues será el núcleo fundamental, ¿no? Y tampoco me voy a detener mucho en la feria porque yo creo que es uno de los temas que más se ha hablado en lo que es la historia del siglo XVIII de Albacete, ¿no? Solo algunas cuestiones, ¿no? Todos saben que, bueno, como decía, será una de esas muestras de recompensa y de gratitud real el otorgar la confirmación de la feria, una feria que ya venía de antiguo, pero que se habían perdido los privilegios, que en un primer momento, en 1710, pues parece que conviven durante un par de años la feria tanto en torno a la calle Mayor y en el convento de los Llanos,
que luego directamente se va y se traslada toda la feria a lo que es el convento de los Llanos, y que eso va a ocasionar muchísimos conflictos, muchísimo enfrentamiento con el concejo, con lo que son los regidores, sobre todo por tema de jurisdicción, ¿no? Porque los regidores, el ayuntamiento, nombraba unos comisarios de feria, que son los que tenían que ir en esos días y se hospedaban en la casa de hospedería, ¿no? del convento, para vigilar o para actuar como policía y para vigilar el bien común, ¿no? Los religiosos no quieren que los concejales vayan porque volvemos otra vez al tema del problema de las jurisdicciones y, bueno, será constante, ¿no?, el enfrentamiento que hay entre unos y otros, ¿no? Esto es explicado súper rápido y de una manera bastante llana, ¿no? En 1645 los franciscanos solicitan que los regidores no puedan intervenir en los temas de jurisdicción en torno a la feria. Y curiosamente obtienen un resultado totalmente contrario, ¿no? Porque el obispo de Cartagena lo que les dice a ellos es que es repugnante y opuesto a la más pura observancia de sus santas reglas y constituciones apostólicas el que se celebre la feria dentro de lo que es la hospedería del convento, ¿no? Entonces, se tienen que separar de todo lo relacionado con la feria, ¿no? Los franciscanos se tienen que separar. A partir de esos años posteriores se siguen manteniendo un poco los enfrentamientos. En ese año, en torno a 1746-1747, pues uno de los miembros de la oligarquía local aprovecha la coyuntura y construye unas crecidas lonjas cerca de la feria y va a intentar que se traslade la feria a esas lonjas. Se consigue. La villa posteriormente comprará lonjas a Pedro de Cantos Benítez en torno a 1767. Se comienzan a intentar diseñar distintos proyectos de edificios, ¿no?, como el que tienen ustedes en su pantalla, el que se intenta desarrollar en torno a 1771 de Lucas de los Corrales, ese plan ortogonal con 12 calles, abierto al exterior por 4 puertas y que pretende dar cabida a 180 puestos. Y en 1780 los regidores, que ya ven que no tienen tanta influencia en la feria, que no tienen tantos beneficios de alquilar los puestos, intentan separar completamente la feria de lo que es el entorno del convento de los Llanos, ¿no? Se dice que el sitio donde se celebraba la feria era un despoblado, con cuya ocasión solían cometerse muchas indecencias y desórdenes en deservicio de ambas majestades, ¿no? Acciones indecentes y robos que habían venido en aumento de año en año y además habían cesado las limosnas. Bueno, todo eso conlleva a que en 1783 pues el Consejo decida que la villa pueda montar la feria donde quiera, y la villa, el Consejo, decide trasladar la feria a los ejidos y eras de Santa Catalina, ¿no? Y en un tiempo récord pues construyen lo que es el edificio del recinto ferial, ¿no? Ese edificio que, como tiene en la pantalla, ¿no?, con una plaza central, con doble anillo concéntrico, separado por una calle, en los que, bueno, se disponen pues los distintos puestos, que hay 4 accesos y que, bueno, el principal pues está prolongado, en una calle descubierta que, partiendo desde la Casa de Justicia, habría de terminar en un pórtico de entrada, ¿no? Y que pues es un poco el antecedente que tenemos hoy en día, ¿no?, a partir de también muchas modificaciones que se han hecho. El último bloque del que les quiero hablar es el tema del gobierno municipal. Voy un poco mal de tiempo, pero bueno. El Concejo, yo creo que ya se ha comentado bastante aquí, ¿no?, la importancia que tiene el Concejo, tanto desde el punto de vista de controlar lo que es la economía local, como también desde el punto de vista del capital social que pertenecer al Concejo provoca, ¿no? Las personas que intervienen dentro del Concejo en el siglo XVIII, pues tenemos al Justicio Mayor, que vamos a ver cómo cambian en diferentes momentos, que es el que preside las reuniones. Luego tenemos los regidores, que ya en este siglo XVIII todos están ya patrimonializados, son todos oficios que pertenecen a familias.
Luego tenemos algunos oficios acrecentados, como el de alférez mayor, por ejemplo, como el de alcalde mayor de Rondas, o regidor segundo preeminente. Y en el siglo XVIII también, junto a este número de regidores, que ahora veremos cómo evoluciona, se van a incorporar otros oficios, como son los de diputado del común y síndico personero, sobre todo a partir del motín de Esquilache. Y se introducen con el afán de intentar controlar a las oligarquías, controlar la mala actuación que algunas oligarquías estaban haciendo en algunos lugares, ¿no? Si vamos por partes, el Justicia Mayor, como decía, va a pasar o va a estar encabezado por diferentes personajes, o más que personajes, figuras institucionales. Si recuerdan en la conferencia de Pilar del jueves pasado, decía que a lo largo del siglo XVII vamos a tener diferentes momentos en los que la justicia ordinaria, que son esos alcaldes ordinarios, recuerdan que había dos, uno que se nombraba de los hidalgos, otro del Estado Llano, pues en diferentes momentos esa justicia ordinaria es secuestrada por el corregidor de Chinchilla y en otras se recupera, ¿no? Llegamos que en el 1642 se había recuperado y en el 1772 se produce el secuestro de nuevo de la jurisdicción ordinaria por parte del corregidor. Se produce el secuestro porque hay muchísimos enfrentamientos en lo que son las elecciones de oficios entre las banderías capitulares, entre los distintos bandos que hay dentro del ayuntamiento. Entonces el Consejo ordena al corregidor de Chinchilla que secuestre la jurisdicción ordinaria y a partir de ese momento no se pueden nombrar alcaldes ordinarios y en todas las actas capitulares de la elección de oficios, que es el 29 de septiembre, se hace mención. No se pueden nombrar alcaldes ordinarios porque está secuestrada por el corregidor de Chinchilla, ¿no? Otro momento importante será el que se produce en 1690, que es la separación de ese corregimiento de Chinchilla, Villena y las 9 villas, que venía de la gobernación del marquesado, que como saben, como decía Pilar, pues se divide anteriormente en dos corregimientos, ¿no?, el de arriba y el de abajo. Pues este corregimiento de Chinchilla-Villena se va a separar en 1690 en dos corregimientos diferentes y al corregimiento de Chinchilla, en el que queda Albacete, pues se le obliga que nombre un alcalde mayor que se va a encargar de la jurisdicción en la villa. Sin embargo, los corregidores de Chinchilla van a seguir manteniendo su casa, o van a seguir queriendo mantener su casa en la villa, ¿no?, porque les parece un lugar pues más acomodado, ¿no?, una situación urbanística que les parece más cómoda que el tener que tener su casa en la ciudad de Chinchilla, ¿no? Entonces, eso va a ocasionar numerosos enfrentamientos también con los capitulares que no quieren que el corregidor intervenga en lo que es la dinámica diaria del consistorio. Y va a ser muy frecuente encontrar diferentes enfrentamientos a lo largo de toda la primera mitad del siglo XVIII, hasta el punto que en 1737 Luis de Quesada y Belluga, que es uno de los corregidores de Chinchilla, se niega completamente a irse a montar casa en Chinchilla y se queda en Albacete, ¿no? Entonces los regidores montan un pleito en el Consejo y el Consejo le dice al corregidor que él tiene que tener la sede en la cabeza del corregimiento, que es Chinchilla, ¿no? Y a partir de ese momento el corregidor deja de aparecer presidiendo las reuniones capitulares de Albacete. Sin embargo, los enfrentamientos entre regidores y el corregidor continúan, y solo se pondrá fin a partir de 1643, en el que el Consejo decide nombrar directamente, sin la intervención del corregidor de Chinchilla, un alcalde mayor que sea el que se encargue de la jurisdicción del municipio. Entonces, a partir de este momento, desde 1643, la justicia, la jurisdicción, la presidencia de los ayuntamientos será ejercida por un alcalde mayor que directamente nombra al presidente del Consejo de Castilla. Ya no tiene intervención ninguna del corregidor de Chinchilla. El problema que va a tener el alcalde mayor es que se va a tener que pelear con el corregidor de Chinchilla, que sigue intentando, debido a su estatus superior, sigue intentando maniobrar dentro de lo que son los intereses de Albacete, y también con los regidores, ¿no?, porque los regidores siempre van a estar en contra del que detenta el poder de la administración central, ¿vale? Uno de estos alcaldes mayores, García Núñez de Haro, pues, a partir de 1760, de la década de los 60, se intenta solicitar al Consejo que en Albacete se establezca ya un corregidor, ¿no?, porque se considera que ya la villa tiene la suficiente importancia a nivel comarcal
como para ser regida por un corregidor. Entonces, vamos a estar desde 1760 hasta 1769 con continuos pleitos en el Consejo para que el Consejo se decida a nombrar, a reducir el alcalde mayor a corregidor, ¿no? Y el detonante va a ser que en 1767 García Núñez de Haro, que es uno de los alcaldes mayores, que es el alcalde mayor que está en ese momento, pues solicita que se le aumente el salario, que se le pase de los 300 a 500 ducados. Y el Consejo lo que hace es decir que va a proponer que se cree que se reduzca esa alcaldía mayor a corregimiento, ¿no? Y así ya pues mata dos pájaros de un tiro, ¿no? Porque le da un sueldo de 500 y sube lo que es la categoría del justicia mayor a corregidor. Todo este proceso va a ser muy prolongado porque va a tener, lógicamente, la negativa de la ciudad de Chinchilla, que no quiere que se establezca un corregimiento tan cerca del suyo propio, ¿no? Así, en todo este proceso encontramos descripciones de cómo está la villa a mediados del siglo XVIII, descripciones que nos dicen pues un poco todo lo que estamos viendo, ¿no? Aquí es uno de los testigos que participa en todo ese proceso que se genera a lo largo de esa década de 1660 a 1669, pues, que es Pedro Carrasco Ramírez de Arellano, que es un miembro de la hidalguía, que es muy adinerado. Dice que para justificar la importancia de mantener un corregidor en la villa de Albacete, dice que es necesario para administrar la real jurisdicción de esta villa y su campo, que lo es bastante dilatado, componiéndose su tráfico, comercio y sustancia de más de 36 hatos de ganado y frutos de pan, vino y azafrán, y muchos de sus vecinos comercian en este género. Tiene gremios de tenderos, carpinteros, aperadores, herreros, sastres, alpargateros, albañiles, canteros, cuchilleros, yeseros y confiteros, con que se proveen sus vecinos y otros pueblos de la comarca. Mantienen casa de correo de postas que bajan desde la corte para dichas ciudades y puertos, y desde estos para aquella 3 días en la semana. Tiene administración de tabacos y proveedor de víveres, 2 pósitos, pozo de nieve, carnicerías, 5 posadas y en su jurisdicción una acequia de agua con que riega muchas tierras y muele un molino propio del testigo y gruesos montes de encinas y pinos, que todo ello le hace digna de autorizarla, no siendo de menor atención el tener 3 conventos de religiosos, 2 de religiosas, un colegio de la compañía y un clero que se compone de su párroco, un vicario y más de 40 sacerdotes. Tiene un santo hospital para recoger a los pobres y rodeada su población de muchas ermitas con adorno decente donde los días festivos se celebra misa. Bueno, es un poco una foto fija de en torno a 1760 de cómo está la villa y cuál es la importancia, ¿no? Y ya vemos muchos de esos rasgos que venimos comentando, ¿no? De la expansión agraria, de la importancia como núcleo comarcal, etcétera. Los personajes que van a participar como justicias mayores, como presidentes del ayuntamiento, pues son numerosos, ¿no? Y podemos encontrar esos 3 grupos que decíamos, ¿no? En primer lugar, los corregidores de la ciudad de Chinchilla, los alcaldes mayores nombrados ya por el Consejo a partir de 1643, que suelen ser abogados de los Reales Consejos, o sea, que suelen tener mayor experiencia letrada, y que luego, como pueden observar, el destino posterior sigue siendo la carrera de letras, ¿no? Sigue siendo como alcaldes mayores o corregidores en otros lugares. Y a partir del nombramiento de García Núñez de Haro, en 1769 como primer corregidor, pues tenemos corregidores de letras, generalmente suelen ser abogados, pero con la consideración de capitán de guerra, ¿no? Capitán a guerra, ¿no? Que pueden también dirigir las tropas o las milicias concejiles. En el bloque de los regidores, pues observamos cómo a partir del siglo XVIII se produce un retroceso bastante importante en lo que es ese sentimiento por acceder a los sillones capitulares, ¿no? Si recuerdan de nuevo lo que comentaba Pilar, en el siglo XVII se llegan a vender hasta 44 oficios de regidor. O sea que llegamos a tener un número de regidores bastante amplia para una población que es bastante escasa en ese momento. Sin embargo, a principios del XVIII y prácticamente a lo largo de todo el XVIII participan en la vida municipal en torno a 10-15 regidores, en los que pues, asisten con relativa frecuencia. 10-15 regidores que suelen ser
oficios, como decía, patrimonializados, ¿no?, que pertenecen a distintas familias y que los tienen patrimonializados por juro de heredad, o sea, que se lo van traspasando de padres a hijos dentro, fundamentalmente, de mayorazgos, ¿no? Y a finales del siglo XVIII observamos ya que se produce un descenso total del interés por participar en la política municipal, ¿no?, porque se produce un traslado de lo que son estos regidores, de esta oligarquía que primero es ganadera, que luego es agrícola. Se produce un traslado por abogados, procuradores que entran dentro del ayuntamiento, y también se van a observar más fiscalizados por esas figuras que hemos dicho que aparecen a partir de 1766, como son los diputados del común y el síndico personero, ¿no? Entonces, aparece un desinterés que se puede observar aquí a finales del 18, que se vuelve a retomar luego de cierto interés a principios del 19 y que luego pues termina prácticamente desapareciendo con los primeros regidores electos en la década de 1830. La configuración o la composición social de estos regidores fundamentalmente son labradores enriquecidos, hidalgos, como hemos dicho, y luego en la parte final encontramos, en la parte final del siglo, encontramos también letrados, y a lo largo de todo el siglo hay algún militar, algún capitán de milicias que también suele participar en la política municipal. Encontramos también un comerciante que por ley no podía ejercer como regidor, pero que sí que a partir de la década de los 80 del siglo XVIII sí que ya se les permite, ¿no? Son considerados los oficios manuales también dignos. Y tenemos a Ignacio Suárez, que comienza siendo, en la descripción que se hace, mozo sirviente, barbero, tendero de esportilla e hilos, y en el momento de acceder al consistorio es mercader de ropas de seda, lana y lienzos, y uno de los personajes más adinerados de la villa. O sea, que hace una trayectoria vital de ascenso social pues bastante importante, ¿no? La fuente de ingresos de estos regidores pues suele ser un poco pues parecida a la que hemos dicho de los hidalgos, ¿no? Suelen ser propietarios de tierra, de ganados, de bienes inmuebles, de casas, suelen vivir también del mercado crediticio, de préstamos, y también del acaparamiento de oficios que pueden ser escribanías, que pueden ser regidurías, que pueden ser procadurías, o sea, todo lo que sea un oficio que se puede vender, lo compran y luego lo alquilan. Y la forma principal también de mantener mucha tierra o de mantener sus bienes intactos suele ser el mayorazgo, ¿no? Suelen dejar todos los bienes al primogénito, y como forma también utilizan lo que son los heredamientos, ¿no? Esas grandes extensiones de tierra con casa de labor, con ganado, etcétera, ¿no? Tenemos ejemplos, bueno, los Carrasco, que ya hemos hablado. Los Carrasco, por ejemplo, dice en el siglo XVIII, Fernando Carrasco cuenta con un importante número de casas localizadas en Albacete, como puede ser 4 en la calle de Castañeda, 2 en la de Agraz, otras 2 en Villacerrada, en la calle Mayor, en la calle La Cava, un mesón en la calle Mayor y varias casas de campo, una en Tirajeros y otra en el sitio de Miralcampo, lo que por alquiler le suponía una cantidad de 1.840 reales anuales. También encontramos, bueno, otros hidalgos que, como decía en el caso de Francisco Alfaro Munera, que les he comentado anteriormente, pues mantienen un poco lo que es la estructura o la fuente de ingresos similar a la que es de estos labradores enriquecidos, ¿no? O sea, mantienen casas, mantienen propiedades de tierra, préstamos, etcétera, ¿no? También es frecuente observar algunos rasgos de esa diferenciación social, como es la adquisición de honores, ¿no? Honores como podía ser el ser familiares del Santo Oficio, como podía ser también el ser caballeros de alguna orden, y podemos encontrar pues algunos regidores pues que, por ejemplo, que serán familiares del Santo Oficio, como Juan Fernández Cortés, Francisco Vázquez Quijano, Andrés de Canto Barnuevo o Juan Salvador de la Bastida, otros que son miembros de caballeros de órdenes militares, como Fernando de Espinosa y Villanueva, Pedro Zamora y Fernández de la Gruesa, o caballero de la Orden de Carlos III, que será Fernando Carrasco Rocamora, como ya les comentaba al inicio. Y por último, también se observa una gran conflictividad, ¿no? Que ya hemos ido viendo a lo largo de toda la exposición. Hay distintos bandos capitulares en distintos momentos. Generalmente siempre uno de ellos lo capitanea a los Carrasco, con sus clientes que suelen ser los Alfaro, que suelen ser los Agraz,
y en contra pues se colocan los Canto, los Munera, los El Cañabate. Bueno, también se observa, y es curioso, cómo a lo largo del siglo XVIII se produce una diferenciación o una disociación entre los que están en el poder y los que verdaderamente lo tienen. Es decir, los que están en el concejo se supone que son los que están en el poder. Sin embargo, empezamos a observar a finales del siglo XVIII determinados personajes que están en la sombra, que están moviendo los hilos, que hacen reuniones en paralelo al concejo en sus casas y que consiguen incluso expulsar a algunos de los corregidores, ¿no? Entonces hemos observado cómo hay un desinterés por asistir o por estar o pertenecer a lo que es el concejo. Sin embargo, sí que hay personajes que están en la sombra, como puede ser Miguel de Sotos, como puede ser Manuel Pando, como puede ser Diego Fernández Cortés, que es relator del Consejo, y que no pertenecen al Consejo, pero sí que son los que manejan los hilos de la política municipal. Y en último lugar, les quería hablar de lo que es los nuevos cargos que se introducen en el siglo XVIII a raíz de ese motín de Esquilache, como son los diputados del Común y el síndico personero. En el auto acordado de 5 de mayo de 1666 se establece que en todas las poblaciones de más de 2.000 habitantes se van a nombrar obligatoriamente 2 oficios de diputados del Común y 1 de síndico personero, con la finalidad de que los diputados del Común asistan a todos los temas del ayuntamiento que estén relacionados con abastos, que estén relacionados con los propios, con el mercado, con los pósitos, con la policía, con las quintas, y con la finalidad para el síndico personero de que sea el representante del bien común, sea el representante del pueblo, e inste a los capitulares, que ya se supone que es una oligarquía cerrada, que está ajena a los intereses del bien común, e inste siempre para beneficiar los intereses del común. Lo curioso de estos nombramientos, sobre todo, está en el proceso electoral, ¿no? El proceso electoral se tenía que hacer por concejo abierto, debían asistir pues todos los hombres mayores de edad. Se hacía un sistema indirecto, se votaba a 24 compromisarios y esos 24 compromisarios nombraban luego a los 2 diputados del Común y al síndico personero. Y pues a lo largo de los datos de los que contamos de las elecciones, pues pueden observar cómo en un primer momento sí que se toma con cierto interés. En los primeros años, el primer año van a votar 396 personas, pero luego encontramos momentos en los que no va a votar nadie. O sea, en 1788 votan 0 personas. Y el Consejo ordena que se repitan las elecciones bajo pena de multa y en la repetición van a votar 80. O sea que se produce, por un lado, lo que es el desinterés de lo que es el bien común, de lo que son el común de vecinos, que observan que estos cargos al final pues siempre son los mismos y que siempre hacen lo que quieren las oligarquías porque forman parte de las clientelas de esas oligarquías. Y por otro lado también se observa lo que es la influencia de ciertos hidalgos que son los que quieren entrar a figurar dentro de estos cargos que elige el común. Dentro de lo que es la composición social de este sector, pues podemos ver que generalmente lo que predomina es un sector intermedio, ¿no? Son esos artesanos, mercaderes, etcétera. Los jornaleros, todo ese grupo que hemos dicho vinculado a la agricultura y la ganadería, van a votar como compromisarios al sector intermedio, o sea, a los artesanos, a los mercaderes, a los hidalgos, y estos van a votar luego como diputados del Común a artesanos, a comerciantes y a hidalgos. Los hidalgos no votan, pero sí que son los que salen elegidos al final. Y luego los que más van a votar generalmente suelen ser los labradores y suelen ser esos artesanos que sí que tienen intereses. Ambas figuras, tanto lo que son los diputados del Común como lo que es el síndico personero, van a tener una alta participación en los ayuntamientos. O sea, van a participar en casi todos. Es muy raro que se celebre un ayuntamiento sin que estén alguna de estas figuras. Y luego, pues también van a participar de los procesos de conflictividad, ¿no? Porque al final van a ser clientes de algunos de los bandos, de algunas de esas familias oligárquicas o de algunas de esas banderías que están dentro del cabildo, ¿no? Entonces pasan de su finalidad principal, que es la de defender el bien común, a defender los intereses del grupo al que pertenecen o del grupo el que les ha propuesto, ¿no? Entonces, al final un poco se desvirtúa su finalidad con la que habían sido creadas. Para finalizar, pues a modo de conclusión,
podemos decir que durante el siglo XVIII Albacete va a ir adquiriendo lo que es ese perfil de las agrocidades, agrovilla o ciudad rural típico que podemos encontrar en la España meridional, ¿no? Un perfil, un espacio intermedio entre las características socioeconómicas propias de un mundo rural y de un mundo urbano. Encontramos que se van a entrecruzar lo que son los fundamentos de ambas realidades socioeconómicas. No podemos decir, están ahí a caballo, es un mundo rural, lógicamente, pero van a tener ya ciertas características que hacen prever su salto cuantitativo y cualitativo, ¿no? Se produce un intenso crecimiento demográfico que le lleva prácticamente a triplicar la población y que va a condicionar también lo que es el crecimiento a todos los niveles. Se produce lo que es, o sigue predominando socialmente, económicamente, pues todo lo que es la cultura de un mundo agrario, ¿no? Y un mundo agrario en el que se observa ya una reorientación de lo que es la ganadería, la agricultura, sobre todo influida por todos esos proyectos reformistas de los ilustrados. Por otro lado, observamos ese desarrollo comercial y mercantil que se va a convertir en el motor, ¿no?, de la transformación de la villa en un núcleo comarcal y en un centro de servicios que tiene que dar respuesta a las necesidades de abastecimiento de víveres y de productos de primera necesidad, de un núcleo de población bastante importante, también de los núcleos urbanos o de los lugares cercanos, a lo que se le suma lo que es como decíamos, el tráfico de mercancías y la importancia de la feria, ¿no?, como motor de desarrollo comercial. Por otro lado, también observamos en este siglo XVIII que se va a producir lo que es el traspaso de la primacía en las redes sociales y económicas de esa oligarquía desde todos los grupos del entorno más cercano hacia la villa, ¿no? La villa va a agrupar lo que es la primacía, tanto lo que son las redes sociales como las redes económicas. Todo eso va a hacer que la villa se convierta en una de las, como se dice a la hora de nombrar o de establecer ese establecimiento del corregimiento, se configure en una de las más respetables y de población ventajosa, ¿no? Y que con la obtención de ese corregimiento pues también le otorga un mayor poder, hasta el punto de que se va a convertir en uno de los lugares más importantes y va a conseguir pues esa capitalidad de la provincia de reciente creación, que se formará en torno a 1833, frente a otros lugares de mayor calado histórico, o otras ciudades, mejor dicho, de mayor calado histórico de su entorno, ¿no? Será un poco, parafraseando también uno de los capítulos de los apuntes para la historia de Albacete de Sánchez Torres, será capital antes de ser ciudad. Y nada más, solamente de nuevo darle las gracias a todos ustedes. Me he pasado un poquito del tiempo y quedo a su disposición para las preguntas que me quieran formular. Muchas gracias.